Bueno, señores, es redireccionado y vamos para el municipio de Chaparral. Hora del día, son las 8:43 de la mañana, ya desayuné. Y costo del desayuno 12.000 pesos. Donde almorcé, donde desayuné, decía restaurante grande, pero también vendían cervecita y pues bueno, ahí tocó. No me pongo a buscar mucho porque ya me ha pasado que doy vueltas y doy vueltas. Entonces el primer sitio que vea, hágale. Bueno, saliendo de Ortega, mira, aquí dice Guamo a la izquierda y Chaparral a la derecha. Muy chévere haber estado en este municipio, de haberlo grabado. Vamos a ver qué tal está la carretera de Ortega a Chaparral. Por aquí nos vamos a encontrar un río, que es el río Ortega. Aquí para adelante, vamos a ver. Uy, aquí había un hotel, vea. Es que ese hotelito chimbo. Primero con la atención. Uy, hijo de puta, pero iba tan cansado que llegué tan cansado y tan matado que sabe que, hermano, vi la camita, estaba cómoda y dágale. No me puse a pensar tanto, ni a joder tanto, ni a dar tantas vueltas. Pero no, la atención. Hay un hotel malito realmente. Bueno, señores, les iré contando cómo es Ortega Chaparral. Bueno, ya he recorrido 5 o 6 kilómetros desde que salí de Ortega. Estamos a 39 kilómetros. La carretera está buena, está bien, tal cual como la ves acá. ¡Ay, qué rica está! ¡Ay, se siente un vientecito rico! ¡Frito! Bueno, vamos, estamos a 36 kilómetros, hemos llegado a este río. Aquí en la cordillera central de Colombia, este sector se llama Peralonso y este es el río Peralonso. Estamos a 30 kilómetros de llegar a Chaparral, municipio del departamento del Tolima. Ya se mantiene la altura cerca a los 400 metros sobre el nivel del mar. Hemos llegado a este vallecito, lo más hermoso, y mira, aquí está la cordillera central.
hermosa, hermosa. Al otro lado de esta cordillera central queda el departamento del Valle del Cauca, el eje cafetero. Pero él creería más por este sector que el Valle del Cauca. La carretera sigue buena, no voy a decir que excelente, buena carretera. Bueno, señores, estamos a 26 kilómetros de llegar a Chaparral. La carretera sigue siendo buena, esta montaña también. Estamos llegando por aquí a un sector que se llama Olaya Herrera, entre Ortega y Chaparral. Conozcamos un poco, vamos a andar bien suavecito, porque igual en esta zona rural no hay que darse garra, ¿no? Chaparral y Río Blanco. Después de Chaparral queda Río Blanco. Y esto es Olaya Herrera. En el restaurante donde estaba desayunando hace rato, ahora que veo cerveza otra vez servida ahí, en estos pueblos, o la mayoría de pueblos de Colombia, asumo yo, porque lo he visto, ¿no? Desde muy temprano comienzan a echar pochola. Mientras yo estaba pidiendo desayuno, había un señor que pidió pochola, 8 de la mañana y echando pochola, Dios mío. Eso es muy popular por aquí en Colombia. Mira, aquí está el cementerio de Olaya Herrera. Continuamos, estamos a 23 kilómetros de Chaparral. Y en este punto siempre me ha acompañado desde que salí de Ortega este río que se llama el río Tetuán, me dice aquí el mapa. Míralo. El río Tetuán, que más adelante creería se convierte se convierte en el río Ortega. Tengo que tenerlo bien claro, ¿no? Ya miramos de una vez. Oiga, ¿dónde está? Ya ve. Pero es que no está aquí. Va a ser que no me muestra. A ver, muéstreme. Bueno, se lo dejo en el mapa porque aquí no me muestra con certeza. Sí, este es el río. Ah, no, es el río. A ver, río Tetuán. Río Saldaña. Río Saldaña. No, este río Tetuán desemboca en el río Saldaña, más bien, sí. Mira. Y Saldaña nos lo encontramos por allá en Chaparral. O sea, Ortega quedó, el río Ortega quedó aquí atrás en Ortega. Bueno, señores. Lo bonito que es conocer la geografía colombiana. Me acordé de un río yendo para... ¡Ay, hijo de madre! ¿Dónde era eso? En Mocoa. No, mucho más abajo de Mocoa. No sé si por la Hormiga Putumayo. ¿Cómo se llama ese río? Uy, tiene un nombre raro.
yendo hacia la frontera con Ecuador. Mire qué sitio más bonito este, ¿ah? Estamos a 16 kilómetros de llegar a Chaparral. Y la carretera, no, en términos generales, buena. Buena. Excelente no es, pero es muy buena. Venga, estamos a 479 metros sobre el nivel del mar. Hora 9:30 de la mañana. Bueno, uy, no, esto por aquí es una zona de derrumbes brava. Llegando a Chaparral, estamos a 14 kilómetros, mira. Mira, qué peligro. ¡Ay! Esto es lo que me da miedo a mí en las carreteras colombianas. Entonces voy un tanto centrado por esa cuestión, ¿no? Bueno, aquí ya pasó. A 9 kilómetros de llegar a Chaparral, Tolima, y la carretera sigue siendo así como tú la ves. Bueno, esto yo creo que es lo más complicado, este hueco que acaba de pasar ahí. El resto no, bien. Precaución. Ya estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, todo lo que ya hemos subido. Bueno, señores, estamos a 3 kilómetros de llegar a Chaparral, Tolima. Calarma a la derecha.